Ahora, esta regla. Vean que aquí tenemos una fracción donde en el numerador tenemos una función que dice derivada de f de x y en el denominador tenemos una función que es f de x. ¿Qué dice esta regla? Que si yo tengo una función en el denominador y la derivo y lo que obtengo en esa derivada es la función del numerador, decimos que la regla aplica. Y la regla de esta integración sería logaritmo natural de la función que está en el denominador más la constante c. Entonces, por ejemplo, tenemos la función integral de 6x menos 5 entre 3x2 menos 5x con respecto a x. Lo que uno hace para probar si esta regla que estamos diciendo sirve, primero ven que es una fracción, no tenemos cómo integrar una fracción porque no hemos visto regla de cocientes para integrales. Entonces lo que decimos es, bueno, vamos a tomar ese denominador. Entonces decimos, eso se llama f de x. 3x2 menos 5x. Y lo vamos a derivar. La derivada de ese denominador sería 3 por 2, 6, x1 menos 5. Y observamos que esta función y la que está en el numerador son iguales. Si eso se cumple, entonces decimos que la integral sería logaritmo natural de el denominador, que es 3x2 menos 5x, más la constante c. En este otro ejemplo, tenemos la fracción 3x más 4e a la 2x entre 2e a la x más 3 por x. Y vamos a integrar respecto a la variable x. Entonces vamos a tomar la función del denominador, que sería 2e a la 2x más 3x. Y la vamos a derivar. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Recordemos en el tema de derivadas, cuando vimos funciones exponenciales con exponente siendo otra función, uno puede iniciar derivando ese exponente y multiplicando por la constante que está al frente. Entonces la derivada de 2x sería 2 por un 2 que está al frente, nos da 4. 4 y se multiplica por la función e a la 2x que se mantiene igual. Eso fue una forma rápida de hacer la derivada de la función e a la x. Eso ya lo habíamos mencionado. Más la derivada de 3x, que sería 3. Y si observamos, 4 por e a la 2x más 3 es lo mismo que está en el numerador, pero está en diferente orden. Aquí está el 3 primero y el 4e a la 2x está en segundo lugar. Pero es lo mismo. En sumas, uno puede tener a más b o b más a, que es lo mismo. Entonces, la integral de esta función, siendo el numerador la derivada del denominador, sería logaritmo natural de ese denominador, que es 2e a la 2x más 3x, más la constante c. En este tercer ejemplo, vamos a hacerlo de la misma manera, pero vamos a observar algo. Tenemos, el denominador es f de x igual x4 más 2x2. Y encontramos su derivada. Entonces, derivada de este será 4x3 más 2 por 2, 4, x a la 1. Entonces acá podemos ver que el numerador de la fracción en la integral no es igual al valor que tenemos en la derivada de esta función. Entonces, lo que podemos hacer acá es aplicar lo siguiente. Recuerden que habíamos dicho hace tiempo que 1 es un comodín porque 1 es una fracción unitaria, 1 sobre 1, que puede ser un número entre el mismo número. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, vemos que tenemos un 4 en ambos términos de esta expresión. Entonces podemos sacar ese 4 a factor común y nos quedará entonces x3 más x. Y podemos ver que ahora sí, esto que está en este factor es igual al numerador que tenemos en la integral. Pero este 4 no está en esa expresión. Y como ese 4 viene de la derivada de esta función, entonces no es simplemente ponerlo por ahí. Entonces para eso es que aplicamos el n entre n. Entonces lo que uno dice es que todo número o toda función multiplicada por 1 sigue siendo la misma función. Entonces decimos 1 por la integral de esa función. Pero como dijimos a conveniencia, ese 1 puede ser n entre n
que como queremos un 4 ahí al frente y no está, entonces podemos decir que 4 entre 4 por la integral de x3 más x entre x4 más 2x2 de x, y introducimos este 4 en la función, entonces puedo decir que esto va a ser un cuarto integral de 4 por x3 más x entre x4 más 2x2 de x. Y ahora sí, ya sea distribuyendo este 4 acá o dejándolo así como aparece, ya podemos decir que la derivada de este denominador, que es esta función que está por acá, es la que está de este lado, que es nuestro numerador que está por acá. Entonces, al integrar, decimos que un cuarto se mantiene como constante por, y el concepto era que al ser el numerador la derivada del denominador, decimos logaritmo natural de ese denominador. Más la constante c. Y en este último ejemplo, igual que en el anterior, hay que considerar ciertos aspectos. Vamos a ver. Tomamos el denominador de la función y le llamamos f de x, x2 menos x, y lo vamos a derivar para ver si lo que está en el numerador es la derivada de ese denominador. Entonces decimos 2x menos 1, y observamos igual que este numerador no es igual a este denominador. ¿Qué puede hacer uno? Uno va a agarrar ese numerador y lo va a tratar de hacer igual al denominador. Sería 6x menos 3. Si ustedes ven, el 3 es un factor común de ambos términos. Entonces uno puede sacar ese 3 como factor común y nos queda entonces 6 entre 3, 2x menos 3 entre 3, 1. Y lo que está aquí adentro es igual a lo que estamos obteniendo al derivar el denominador. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? En este caso, a diferencia del anterior, nosotros ya tenemos más bien el exceso en el numerador y decimos que esto es equivalente a lo que está de este lado. Entonces uno va a copiar la integral de 3 por 2x menos 1 entre x2 menos x con respecto a x, y este 3, que es una constante, sale o se mantiene al integrar y se multiplica por la integral de esa función. Y aquí sí podemos decir que al derivar este denominador, uno obtiene este numerador, que es el que está por acá. Entonces eso lo que nos dice es que la integral de esa fracción sacando el 3 sería logaritmo natural del denominador y todo más la constante c. Y esto sería